con mayores estado viendo, ya. Hay varias actividades que ahorita ya en un drive más específico se les va a compartir para que cada uno de ustedes pueda ya conocer los puntos necesarios de esta actividad. Muy bien, entonces recuerde que la actividad se había quedado en poder traducir, ¿no? Entonces, eh, y luego de traducir, poder indicar y expresar el detalle de la situación de esta perspectiva, ¿no? Entonces allí eh, nosotros, eh, al momento de poder escribir ya nuestros productos, nuestras actividades, nuestra situación de escritura y todo ello nos va a ayudar a expresar y a indicar lo siguiente, ¿no? Entonces voy cargando, por favor, y luego les comparto por el grupo del Zoom y luego también le hago llegar presente a nuestro coordinador para que les pueda facilitar. Muy bien. En cuestión a las grafías, acá vamos a corregir un poquito, ¿ya? Este punto. La K con la Q es muy importante. Quiero explicar a detalle ese punto, por favor. Y ahí son las que mayormente tenemos mayor dificultad en la escritura. Por ejemplo, hemos encontrado aún personas que siguen escribiendo como se suena y eso vamos a tener que pulir bastante para poder nosotros eh, indicar y expresar nuestro punto de vista de nuestra presentación. Entonces, cuando yo quiero escribir con la grafía ja, ya, con la grafía ja, para nosotros es sencillo. Esta grafía no me va a dificultar a expresar el sonido de la E ni de la O, siempre y cuando siga siendo, por ejemplo, Kakash, Kuka, Kima. En ningún contexto de la palabra voy yo dando a pronunciar con mayor esfuerzo o pronunciar con E o pronunciar con I, eso, o con U, y de lo que está con U y lo pronuncio con E. Eso no hay, entonces sencillamente nosotros cuando pronunciamos y expresamos vamos a escribir y vamos a producir de esa forma. Entonces, en algunos casos, esta forma de cliché que se dice, se pronuncia tal, se escribe tal como se pronuncia, sí, en este caso sí. Pero, ¿cómo voy a diferenciar? Ya, entonces acá está el contexto de la explicación de el sonido K se escribe siempre con, o la con K, nos dice igual. No se altera entre la C ni la Q o la K de kilo, supuestamente castellana. En todos los contextos, estimados participantes, sigue siendo la misma. Por ejemplo, yo quiero decir Kima, Usha, Kuna. ¿Puedo alterar según la regla? No puedo alterar según lo que considero como en castellano su pronunciación y su escrito. Sigue siendo la misma. Por ejemplo, yo no puedo expresar cuca. Así está en castellano, ¿no? Pero esa expresión no es loable. Sencillamente yo cambio, ¿no? A la propia lengua. ¿Ya? Entonces eso es muy importante. Ahora, ¿en qué momento, por ejemplo, quincena?
Si yo encuentro este sonido aquí, no se expresa en forma E, cuando tenga la Q, sigo siendo escribiendo con esta forma, ¿ya? Y eso sucede con quinoa, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la regla? Dice la regla que yo no puedo alterar con la Q del castellano. Entonces, esta Q es expresadamente directa con K y no puede haber dos vocales juntas en la lengua quechua. Una de ellas tiene que ser semivocal, la U por lo general. Y puedo tener en cuenta la escritura con una kin. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esos contextos tenemos que pulir. Con la grafía K sigue siendo escrita la I, la U y la A en su contexto normal. Ahora, ¿qué va a pasar cuando ya tengo ya esta grafía, ¿no? La grafía ja. Esta grafía ja, a eso sí me va a dificultar porque no necesariamente va a ser igual a lo que yo escriba o de lo que yo pronuncie. Muy bien. Entonces, esta grafía incluso tiene sus alomorfos, sus formas que se pronuncia según la variante. E incluso en otras pueda pronunciarse como una ja, como lo que nosotros conocemos, pueda pronunciarse como una ga, por eso en algunas zonas ustedes Maestro, pronuncian eh, maestro, para que puedan. Sí, voy corrigiendo el audio, maestro, disculpe, por favor. sí, Ya maestro, me di buenas cuenta. tardes. ¿Qué Maestro, pasó? buenas tardes, colegas todos, muy buenas tardes. Maestro, quien le habla es la profesora Aide Fernández Carvajal de Cerro de Pasco, maestro. Maestro, yo por favor le pediría, maestro, que nos enseñe, maestro, del día de ayer que estaba explicando, maestro, porque yo le voy a decir la verdad, maestro, hay algunos coleguitas que sí lo entienden, lo dominan, el quechua, maestro. El año pasado, cuando di mi examen, maestro, yo no sabía ni por dónde empezar, porque me decían que de la pregunta uno está en el 2, del 2 tienes que pasar eso, y esto. Sí, pues, maestrito, eso quisiera que me explique, maestro. Comprendo en esa situación, por favor. Un ratito voy a conectarme desde el celular para el audio, ¿ya? Muy bien. Muy bien, vamos dilucidando algunos puntos. Yo estoy comenzando desde cero, por favor. Ayer se vio de forma general con los PPTs que se les va a dar un ratitos, en unos minutos más, y se les está viniendo explicando a detalle, punto por punto, ¿ya? Entonces, sería bueno que una vez que les facilitemos el material, por favor,
Este material está organizado para desde un nivel cero básico, incluso desde un nivel cero de la escritura. Y ahorita, entre esta semana, estoy enfatizando el uso de las grafías, porque considero que es base eso. Ya su pronunciación, su escritura, sus reglas, en qué momento voy a hablar con E, en qué momento voy a hablar con O, pero esa expresión no es la correcta en el nivel de la grafía, de la forma ortográfica, o de la forma de la redacción. Ya entonces, tal vez una pincelada de 2 minutitos para que ustedes puedan tener en qué situación nos encontramos. Acá está para que cada uno de ustedes puedan practicar el material, por favor, desde cero. Es un material funcional que se ha probado y tiene una buena acogida desde, por ejemplo, para los que conocen ya la lengua y quieren escribir, pueden iniciar desde este punto, de manera descriptiva, pero teniendo en cuenta que los puntos claves allí están, ¿no? Siempre debo tener en cuenta el orden, sujeto, objeto, verbo. Y este orden que yo represento, sujeto, objeto, verbo, es lo mismo que lo voy a hacer tanto a nivel oral como a nivel escrito. Entonces, en este punto es clave, ¿no? Más ratito les voy a dar de manera más funcional incluso, para que cada uno desde un nivel básico hasta un nivel avanzado pueda repasar el Achabai, pero ya con criterios claros. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para los que ya comprenden, inician y ya tienen que estar respondiendo estas preguntas. Para los que aún no conocemos eh, la lengua, tal vez desde un nivel escrito, entonces esta nos va a ayudar acá. Por ejemplo, acá. Este léxico, el que se inicie desde cero, tiene que conocer la página 2. ¿Por qué les digo? Porque estas son expresiones, términos que sí o sí, como principiante, yo debo conocer. Cómo se dice alfabeto, cómo se dice letra, cómo se dice vocal, cómo se dice consonante, cómo se dice una sílaba, cómo se dice la forma de articular y pronunciar, cómo es la ortografía, las letras mayúsculas, minúsculas y las palabras que voy a utilizar, cómo lo voy a denominar, los léxicos, ¿no? Shimi. Esos puntos debemos repasar. Tal vez nos faltó socializar el material, pero les habíamos compartido por el Zoom, ¿no? Entonces, en el mismo acto de la clase. Entonces, eso Es, debe conocer el participante. Ahora, el que ya conoce, pues acá está su explicación en quechua, ¿no? Entonces, puede leer, puede entender y pueda comprender en la propia lengua. Ahora, el que recién se está iniciando, pues va a tener que un poco reorganizarse y tener esquemas. Sí, les vamos a compartir. Este es un Word, es el material de escritura y el otro es material de exposición. Entonces, esta parte debo utilizar. Entonces, acá, desde acá, la actividad Hook Rurei, Rurei Hook, ahí comienza nuestra actividad. Entonces hago emparejamiento castellano y quechua, ¿no? O quechua castellano para entender lo que quiero o que ustedes sepan desde el nivel lexical también. ¿Ya? Entonces ese punto es importante. Ya, entonces un ratito voy a dejar de compartir, si no, no me va a dejar si alguien nos está pidiendo compartir. Entonces les comparto el archivo, por favor, para que se pueda trabajar nuevamente. O el Zoom, aquel que no haya tenido ayer eh, o que recién se está incorporando, por favor, descargarlo desde nuestra información al chat que estamos brindando. ¿Ya? Muy bien, ya se le está cargando, por favor.
Bueno, eso es difícil responder a todo, Yasmín. Sería bueno que usted vaya avanzando los materiales que le he propuesto y me vaya compartiendo eh, por el chat, ¿ya? Su materia, su desarrollo de las preguntas, por favor, para poder atender a todos. Ese es el objetivo, ¿no? Atenderles a todos en lo que cuesta del tiempo y que todos puedan sentirse satisfechos con la clase. Muy bien. Entonces, cada uno, entonces, por favor, ya se les presentó el material, ahí tienen el material, por favor, cada quien debe desarrollar, ya es cómo se pronuncia, cómo se escribe y los léxicos que estoy presentando y la explicación, y está en castellano, es lo bueno, ¿no? Lo puedo imprimir y lo puedo releer cuantas veces tenga la necesidad, ¿no? Entonces digo, y luego me piden las actividades sugeridas para afianzar cada punto. Incluso me está explicando desde un desde una manera más sencilla, los niveles, en este caso, los dos tipos de vocales que existen en la lengua, alargadas y simples, ¿no? Hanya y Hanya. Y abajito les propone que ustedes a partir del léxico que se les presenta escriban, ¿ya? Luego, ya se les explicó porque se colocó yo en esta parte, porque estamos trabajando con los determinantes de alargamiento en la acción verbal y eso es muy importante y solamente ya repasar, ¿no? Ahí está el modelito, que es lo que les pide alargar la última vocal. Y luego ahí en la parte final dice, recuerda, ¿no? Incluso su explicación. Luego vuelvo a reiterar, ahí hay la explicación por qué se considera grafías simples y grafías un poco más de poder ensayar su escritura. Entonces, incluso ahí hay su presentación, luego les estamos colocando una serie de palabras en quechua, en la que ustedes tienen que tener y buscar su significado, pero con alternancia de las grafías, ¿ya? Entonces, si desarrollamos conmigo, eso no nos va a ayudar a que ustedes puedan, es práctica, es praxis, ¿ya? Muy bien, llegamos a lo que es la imagen y es muy importante para los que se inician y para los que están en un nivel básico, intermedio, incluso los avanzados, por favor, repasar ya con 3 puntos claves que les voy a dar más adelante. Y luego para el que recién se inicia, sencillamente esas palabritas que están allí, puedo utilizarla porque a mí me pide que yo trabaje mis 10 léxicos de la imagen que he observado o que estoy viendo para afianzar el nivel léxico. Ahora, en el contexto de las oraciones, nosotros debemos considerar siempre sujeto, objeto, verbo. Con el objeto no quiere decir que siempre habrá el marcador acusativo ta, sino que en ese elemento puedo poner yo el contexto del lugar, espacio, compañía, finalidad, direccionalidad. Entonces, he allí la diferencia. Y ahí ustedes les prepara para los que ya escriben y comprenden muy bien la lengua, oraciones con mayor complejidad lo pueden aterrizar y lo pueden hacer. Luego hemos explicado, allí hay una lectura para los que ya conocen la lengua, hay una explicación y que hemos dado, ¿no? Ayer, por favor, dijimos que hay una explicación por cuál o por qué se ha escrito de esta forma y para que ustedes puedan identificar, por ejemplo, acá la expresión Achawayan si yo hago una redacción académica para todas las variantes, seguramente me pueden comprender ANCAS, pero a nivel del macro, no, ¿no? Entonces, ¿qué se hace?
Sencillamente cada participante identifica que contenga la grafía ta y luego le pueda cambiar por la grafía cha. Es un ensayo de escritura también. Contextualiza ¿dónde? Al quechua central. Ya, esa es la práctica que se va haciendo. Entonces, cada quien debe practicar el texto propuesto, lo convierto ya netamente en quechua central, ¿no? ¿Por qué? Porque la única dificultad mayor textual que se encuentra, que yo he notado, es pues tienen dificultad con la cha y la tsa. Nos hacemos un mundo. Entonces, sencillamente, ¿cómo estamos optando? Estamos optando desde la óptica histórica y lingüística. ¿Quién es la grafía más antigua entre la tsa y la cha? Indudablemente la cha. Pero tiene un componente muy importante. Tienen que ser iguales el significado. ¿Ya? El significado. Si, por ejemplo, digo chaipita, es un conector, es lo mismo decir que en otra variante, saipita. ¿Quién predomina entre estas expresiones? Chaipita. ¿Por qué? Porque a mí me evalúan en un marco estandarizado. Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, yo les digo, ¿no? Entre el chai y la tsai. No necesariamente los dos aspectos que estoy proponiendo tienen la misma categoría, ¿ya? Entonces, si no hay esa misma categoría, no puedo escribir con cha, no predomina el cha. Por ejemplo, si yo voy por los demostrativos, sí, en ese aspecto demostrativo, están en el mismo campo o campo semántico que significan los demostrativos. Pero si yo voy por acción, ya no cumple, ¿ya? Entonces, si es un demostrativo, significa ese o esa, ¿no? Saiwarmi puedo poner, Saiwarmi, y significará lo mismo que Chaiwarmi. Ahí está. Pero siempre en cuando digo el contexto de demostrativo. Entonces acá, entre dos puntos, demostrativo. Porque estoy determinando en la misma categoría. Pero si esa acción, por ejemplo, Warmi Chan, la mujer llega a un lugar y yo puedo colocar así, a ver, por favor, Warmi Chan. Entonces, eso es lo que quiero que en este apartado se entienda. No todos los componentes que voy a marcar va a ser predominante la cha. Tiene sus restricciones, tiene sus categorías en las que cada uno de ustedes tiene que practicar. En este texto especialmente tiene la misma categoría entre la cha y la tsa. ¿Ya? Entonces allí, por favor, ustedes tienen que identificar cómo yo lo identifiqué de color rojo y luego buscar Cuidado. que sea distinto, ¿no? Por ejemplo, acá, no Chu, sé, en otros textos, acá está bien. Por ejemplo, hay un chaipita. Tendría que yo corregir el texto, pita, adecuarlo al ajá. quechua central, porque me dice que es lo mismo. Vamos, entonces, esa es la función de ustedes para que practiquen, por favor. ¿Ya? Muy bien. Ahí hay un glosarios que allí
Está, por favor, como una Sí, expresión breve para que se cuente. Luego de ello, por favor, dice, subraya en la lectura los seis vocales, ¿ya? Una vez que hayan contextualizado el texto al quechua central, tienen que identificar los seis casos del quechua central en referencia a las vocálicas, cinco digrafías, ¿ya? Y cuatro palabras que consultarías al diccionario. Y cuatro palabras nuevas que ustedes hayan comprendido o hayan Ay, 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 expresado. ay. Muy Después bien. otra vez dice, Y acá también, bien, ¿no? Para que por algo puedan viene, buscar el por algo vienen a diccionario. la Allí fiesta, está, por favor. Entonces es ¿no? que cada uno lo pueda enriquecer el De Rafa, su texto quechua. para que cada uno de ustedes pueda, Ah, pues, los viernes y trabajar. los sábados. Apaguen su audio. ¿Qué más, qué puedo Sí, pues me hacer había yo por olvidado. trabajo? Me voy a autocalificar, ya, me tengo que autocalificar porque están en un proceso de aprendizaje ustedes. Entonces responde preguntas literales, inferenciales y reflexivas, ¿no? En el primer punto vamos a trabajar entre un verdadero y falso, decir sí o no, a partir de la información brindada que se tiene. Y ustedes tienen que hacer su autoevaluación. Ya está. Responde las preguntas del texto. Ya. Eka kanyakayoktak chowpi quechua pachawayan. ¿Con cuántas grafías tiene o posee el quechua central? Dice, ¿no? Mekan gunatak sokta yakuna. ¿Cuáles son las seis vocales? Entonces debemos recordar cuáles son las seis vocales, ¿no? Ya hemos explicado que está entre cortas y alargadas. Y matatak yachakoqkuna qillqaraprakuna chorurayan. Que escriben, que hacen en las hojas los estudiantes. Y en el apartado inicial había eso, ¿no? Y la cuestión, imanirta yachatziko diccionariota inshinapaqnin, porque el profesor dice que debo utilizar el diccionario. Ya eso, pues lo desarrollarán los que tienen, pues, dominio, ¿no? Entonces, por favor, vamos a trabajar. Imanirta itra qillqakuna llapan marca mana inshianzo. ¿A qué se debe que no en todos los pueblos se utiliza la grafía tsa y la tra? Eso hay que explicar también, ¿ya? Entonces, esta actividad de poder responder el número 2, pues básicamente es para los que dominan el nivel intermedio y que estén en nivel avanzado. El apartado uno es para los que se están iniciando, pues para que puedan responder preguntas literales de esta forma. Muy bien. Y acá estaba, ¿no? Acá estaba la actividad propuesta. Para los que ya dominan la lengua, pudiesen haber traducido la pregunta y poder expresar sus dos argumentos frente a la situación que se les presentó, ¿no? Muy bien, hasta ahí hemos llegado ayer. Entonces, continuamos, por favor. Ahí voy viendo los chats y yo sé que algunos dominan muy bien, entonces quisiera que por el chat vayan escribiendo sus respuestas a sus materiales que van haciendo y a la medida que voy explicando voy viendo, ¿no? Para que pueda orientar a todos, por favor. Entonces, para los que se inician, regla básica. Regla básica, por favor. Es básico de eso, ¿no? Por eso es que se inicia desde la mirada de la chama. Entonces estábamos explicando con cuestión a Hanyakuna y las grafías más recurrentes para la escritura que tenemos mayor dificultad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, decía así, ¿no? Se encuentra textos aún Kima pensando pues que sigue pronunciándose.
tal como es la escritura de la ley y no es tan cierto, ¿no? Entonces, acá vamos a tener que dilucidar esos detalles. Muy bien, siempre puedo tener quima o quimsa, dijimos ayer, y en qué contexto predomina la palabra predominante es la expresión quimsa. Pero eso no me quita que yo pueda escribir en mi variante. Lo puedo poner entre paréntesis solamente en el primer aspecto del texto. Por decir, cuando aparece por primera vez, puedo poner entre paréntesis así, como ustedes están apreciando. Para que en el otro apartado, en el texto que yo voy escribiendo, si aparece ya sea Kimsa o aparece Kima, pues se entiende que es la misma expresión y mismo significado, ¿ya? Y por eso, en algunos casos, los hablantes que ya hablan la lengua y lo están escribiendo. Antes que me vaya, recuerden, estos son nuestros vocales simples y vocales alargadas, por favor. Y nos está explicando en qué contexto se utilizan las vocales cortas y las vocales alargadas. Para las vocales alargadas hay dos aspectos fundamentales en que ustedes deben dominarme a nivel de la escritura. Una es el posesivo, pero no es de todos los posesivos. Es el posesivo de no japa y es el posesivo de no hakuna. En el quechua central ya no digo no hakuna, sino su escritura y su expresión es ñu hakuna. Muy bien. Cuando el objeto, cuando alguna cosa le pertenecen a ustedes, allí me tienen que utilizar los componentes o las formas alargadas, sencillo, fácil, de esta forma, por favor. Mamá, warmi, chuku. ¿Ve? Ahí digo mi mamá, alargada, mi esposo, mi mujer, chuku. ¿Lo puedo pronunciar así? Sí, no hay problema en ello. Escritura es chu. Muy bien. Digo mío. Y ahí se les va a la mayoría. Ya, no se les va a la mayoría porque no han comprendido en qué contexto hay los alargamientos. Otro alargamiento que posee en ese contexto es la acción. Ya no es posesión, pues, ¿no? Esa acción es el verbo. Pero ¿con quién, por favor, con quién aparece la acción? Con moja, con ñoja. No puede, yo puedo marcar con otro nombre. Ñoja, miku, ñoja, punú, ñoja, purín. Ahí está, ¿eh? Entonces, allí es el contexto que aparece la expresión vocal. Vamos a cambiar la primera, por favor, para que aparezcan las tres formas vocales. Guapa. Yo lloro, yo duermo, yo canto. Entonces, esos contextos me permiten a mí que el participante pueda dominar dos aspectos con Hanyakuna de las vocales alargadas, cuando quiera decir mío y cuando quiera decir yo. Entonces, esos aspectos son claves que tienen que pasarnos. Decía que la grafía K, por favor, esta grafía K es muy especial. ¿Por qué? Porque a nivel fonológico puede estar como lo estoy presentando, puede estar de esta forma o incluso puede haber una elisión que existe en las diferentes variantes o no aparece en el sonido. Por ejemplo, en esta expresión breve, la segunda persona. A nivel general encuentro ham. En otra variante encuentro gam. Y en otra variante encuentro am.
¿Y cuál es la correcta? A nivel de la escritura, yaca. A nivel dialectal, los tres. Pero, ¿qué dice la regla? Es estándar. La estándar elige al que esté con mayor amplitud de su uso. Muy bien, ¿ya? Es otra regla que debo conocer con la grafía ja es su pronunciación de la ki y la pronunciación de la. Esto es claro. Si yo encuentro, o yo en otra parte, yo pronuncio, soy hablante y expreso pues estimados colegas, cuando yo expreso escribo ki. O si yo pronuncio o hablo pues en la escritura no hay, como no he visto en el Achavaya, el quechua central, no aparece la O. Eso hay que percatarnos, por favor. Y de algunos es su talón de Aquiles. Aparece O, aparece E. Tal vez por ello nos puedan estar quitando puntos. Entonces, ¿qué es lo que queremos que ustedes lo validen, lo manejen en este punto? Es que todos los contextos con la grafía ja tienen sus usos particulares. Ejemplo, por favor. Como por ejemplo cuando digo noja, ¿no? Que en esta parte es ñoca. Pronuncio O, sí, noja, ñoca. Por el hecho de pronunciar, ¿yo puedo escribirlo? No. ¿Por qué? Porque no aparece la O. Simplemente es fonológico. A nivel de la escritura, ñoca. Por favor, la primera frase. Por ejemplo, nuestra misma lengua, quichua. Se pronuncia sí, pues indudablemente, con E. Y por lo que se pronuncia con E, seguiré escribiendo tampoco. Recuerden esto. No hay esta expresión. En la lengua quechua no puedo encontrar dos formas vocálicas distintas. No hay entonces. Por favor, entonces, siempre la I y la U se pronuncia. Pero en todos los contextos voy a pronunciar, profesor, si aparece al inicio, intermedio y final. No, porque su pronunciación de este fenómeno se da siempre al inicio de la palabra, ¿ya? O en la primera sílaba de la palabra, o penúltima, o última de la palabra, ¿ya? Muy bien. Ahora, acá vamos a hacer un apartado especial, ¿ya? Ahí debe ser entre la tsa y la cha, para yo explicarles a detalle. ¿Y cómo puedo ya diferenciar para la escritura? En el caso de las dos grafías, que mayormente tienen dificultad los que son de Ancash, porque en Ancash predomina la forma tsa. Entonces ellos tienen que adecuarse a la forma de la propuesta del Quechua Central. Tanto los textos y los escritos que ustedes se van a enfrentar, pues están calificados de manera estándar. No es de manera particular a mi variante, a mi dialecto. Entonces, ¿qué debo hacer? Primer punto, debo entender que tienen que tener, como les comenté en el caso anterior, significado o el campo semántico mismo. Ya, entonces, quiero decir, por ejemplo, esta de acá, ¿ya? Y ahí, no canchic. Es lo mismo que no hanchik. A ver, ¿qué dice el público? ¿Qué significa ambas? A ver, Nosotros, por favor, al chat, ¿qué significa ambos? nosotros. Ah, ya, muy bien, muchas gracias.
ambos significan lo mismo. Entonces, cuando significan lo mismo, predomina la forma inchi. Me quedo con eso. ¿Ya? Muy bien. Eso quiero que me entiendan. A ver. Cheipita y tsai. ¿Tienen el mismo significado? Por favor. Creo que sí, ¿no? Muy bien. ¿Qué significa? Es un conector usual, secuencial que se utiliza. Cheipita o Después, tsaipita. Después, Después, excelente. Muy bien. después, Ya. A ver, de las palabras que estoy poniendo allí, su significado desde los dos es lo mismo. ¿Ya? Entonces, para poder entender mi variante y llegar a hacer un texto que corresponda de forma estándar, predomina la forma cha en todos los contextos que son de significados y que estén en el mismo campo semántico. Eso es. Ya, entonces, por ello es que yo tienen que dominar esto. Si es el campo semántico, tiene el mismo significado, tiene el mismo uso que le puedo dar en cualquiera de los dos, preferiblemente propongo con cha. Chainoya, chaicho, chaino, chico. Y los textos nos van a venir así. Y creo que en este año 2025 tienen sus apartados, verifique, o alguna vez viene con slash, alguna vez entre paréntesis o de pie de página cuando viene por primera vez el texto que ustedes van a encontrar. Muy bien. Pero este significado, Chaki con Saki, ¿será lo mismo? A ver, vayan analizando, por favor. Bueno, en el otro, me botó el Zoom en el otro dispositivo. Continúen. Uy, que está volviendo. Muchas bueno, gracias. Muy bien.
En esas palabras que he subrayado o resaltado de celeste, ¿en todos sus contextos significará lo mismo? Les pregunto. A ver, por favor, ¿qué dice? No, profesor. No, Ah, ya. Bien, no, profesor. Por ejemplo, en excelente. Chucky es de pie, el otro Tsaki es de Yaquio, que Seco. está seco, Ah, seco. ya, muy bien, excelente. ¿Eh? Buen ejemplo. Entonces, ¿qué hago allí? Ahí sí siguen siendo utilizados con el mismo componente como se expresa y que se lee, que se escribe. ¿Por qué? Porque no lo puedo alterar, ¿no? No va a ser que yo quiero expresar un significado en mi oración y quiero decir otra cosa. Entonces, por ello es que allí son dos puntos claves. Tiene el mismo significado, lo puedo utilizar en el mismo campo semántico, utilizo y predomina la chica. Pero si tiene dificultad en alguna de ellas, significa otro para otra variante y otro para los demás, ah, no. Allí sí sigue escribiéndose tal como está, ¿ya? Muy bien. Con los préstamos, por favor. En algún momento de sus textos argumentativos van a necesitar préstamos, ¿ya? Y eso quiero que esté claro. Ya hay préstamos consensuados, estimados colegas. ¿Ya? Por ejemplo, Waka, Usha, Kawa, Yuturu, ya está. O sea, es funcional, es usual dentro de nuestras expresiones diarias, cotidianas que hacemos nosotros. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, yo en los componentes tecnológicos? Allí voy a utilizar tal como está, laptop, celular, eh, nombre de las IAs, el nombre de las redes sociales, nombre de correos o de los buscadores. En todos aspectos son préstamos directos. Ya, entonces, no hay necesidad de estar adaptando, por ejemplo, Facebook. Y he visto que algunos la adaptan, ¿no? No necesariamente. Preferiblemente ténganlo como un préstamo directo. Ahora, y también hay formas de poder hacer el préstamo directo utilizando la palabra Mishkan, que se le incorpora en esta parte. Pero puedo utilizar en todo momento de mi texto cuando hago préstamos directos. Laptop Nishkan, Facebook Nishkan, TikTok Nishkan, iPhone Nishkan. Y no, porque llegaríamos a un cacogenismo y el texto es muy reiterativo el uso de Nishkan. Preferiblemente utilicen una vez que tenga así. En las siguientes, ya tal como se presente, por ejemplo, Facebook, yo ya lo puedo componer porque al inicio de mi texto, en el texto inicial, ya consideré que esa palabra es castellana, ¿no? Por eso he puesto pues la forma niche. En las subsiguientes utilizo en la misma categoría, puedo utilizar, pero ya complementando con los sufijos. Facebook, Facebook no, Facebook. No incurramos en indicar en todo momento Nishkan, Nishkan, Nishkan. Y el texto se va a ver no tan coherente, no tan funcional cuando nos revisa. ¿Ya? Bueno. Ahora, algunos colegas que enseñan la lengua quechua a veces les enseñan a hacer los neologismos refonolizados. No todos los palabras de otros idiomas que nos podamos prestar
O puedo hacer yo un neologismo regionalizado, es decir, quechualizado, ¿no? Por ejemplo, tengo la camisa castellana. Esto sí se presta, ¿no? Porque tengo el sonido K que pueda sonar a nivel oral, camisa. ¿Ve? Entonces, allí sí puede hacer un neologismo regionalizado porque es desde mi punto de vista tal como está. Ahora, he visto también, por ejemplo, radio, videos, eh, a ver qué más, a ver con los dos. Uy, videos. ¿Qué pasa ahí? Ya. Radio, videos. Mm, a ver, ¿lo que hice estará bien? Les pregunto, porque hay un clichismo de que a nivel fonológico, pues no hay una O, no hay una U, ¿no? No hay una E y una O. Entonces, estimados que participantes, en algunos casos no hay la necesidad de hacer eso, porque lo estoy mutilando tanto el castellano como el quechua. Para que ustedes hagan un préstamo directo, préstamo adaptado, que funcione en la misma lengua, tiene que funcionar o tiene que estar dable en todo su componente de la palabra. Si algún componente no tiene referencia fonológica similar a la lengua quechua, no lo hago, lo dejo allí, por favor, ¿ya? Porque le estamos combinando una cosa por otra, ¿ya? Entonces, preferiblemente así lo dejo. Ahí considero que es otro idioma y tal vez lo escribo en cursiva, porque es un préstamo directo de otra lengua que no le he tocado, que no he regionalizado. Entonces, esos puntos son claves al momento de escribir ustedes, por favor, y que eso debe estar claro. No todas las palabras que vengan de otros idiomas se pueden adaptar de manera regionalizada. Muy bien, entonces algunas pinceladas que ya estamos dando, por favor, para que se puedan encaminar, mejorar los textos que tienen que producir también. Ya, entonces, punto claro. Tengo dos tipos de vocales, alargadas y cortas. Las alargadas los voy a utilizar en dos contextos puntuales, por favor. En posesivo, primera persona y posesiva, que diga de nosotros. En esos dos contextos posesivos. Y ahora los alargamientos en las acciones van a estar en la primera persona. Y en las otras siguen siendo sí, otros componentes. Ahora, en cuestión a la grafía K, debo tener en cuenta que mi variante puede pronunciarse distinta a la que yo escribo o que el texto me presente, sí, pero ¿cuál es el estándar? ¿Qué es lo que me mide la evaluación? Pues nos miden de manera general para todos, ¿no? Entonces, y lo que me centré más fue en este punto, por favor. Eso es el que necesitan ustedes aprender o en algunos casos desaprender en considerar que no todas las palabras se componen el cha por la o la tsa por la cha. No necesariamente en todos los casos. Luego con los préstamos adaptados como el caso de Waka, Usha, Kawayutoro, muy bien, pero va a haber préstamos que no se van a poder adaptar, o sea, no se pueden organizar para la lengua quechua. Entonces, ¿qué hago? Sencillamente puedo recurrir por única vez Nishkam, que me va a ayudar a entender que es
de una palabra fuera de la lengua quechua. Y en el caso de los recursos tecnológicos, seguramente no vamos a poder adaptar. Y luego, en el caso de préstamos directos que yo haga y lo pueda volver a refonolizar y solamente cambiando un elemento de la palabra castellana o que de otro idioma que venga, preferiblemente no hacerlo porque ustedes lo están desvirtuando tanto la lengua castellana o la lengua que venga de otro componente y la lengua quechua, tratando de quechualizarlo y no funciona necesariamente para todos, ¿ya? Entonces, todas las grafías y todas las letras tienen que adaptarse a la lengua quechua, según el Achabay. Muy bien, eso hay que tener en cuenta, por favor. A ver, ¿qué dice Ajitsashu? A ver, seguramente está para mejorar. Muy bien, ahí por favor, allí a ustedes ya les estamos dando la participación, por ejemplo, dice Florandina, Cansa, Corazón, préstamo adaptado y préstamo adaptado que se ha explicado, ¿no? Entonces vamos a tener que reescribir. Luego estamos proponiendo, por favor, el uso de las grafías, ka, pa, sha, o cha, tsa, o tra, para que puedan ustedes recordar cómo puedo escribir y tener en cuenta mi desarrollo. Y se recuerda antes de corregir una forma local. Si quiero adecuar a mi variante, debo tener en cuenta, ¿no? Verifica si se trata de un variante válida o de una mezcla ortográfica. Por eso no puedo hacer una mezcla, disculpen, ortográfica, tratando de llegar al el quechualizar, ¿no? Entonces no funciona todo. ¿Ya? Eso tengamos en. Muy bien. A ver, ¿qué más? Y les estamos proponiendo para los que se estén iniciando la forma silábica, por favor. Eso también es importante. Ustedes, cuando van a querer escribir, por ejemplo, pues no vamos a encontrar, como les dije, dos componentes vocálicos de formación es distinto. No, ya no voy a encontrar ni la U así o la U así. Es al revés. Y ya no voy a encontrar esta combinación que pueda expresar UA u otros más que pueda tener. A nivel de las expresiones, ya no voy a encontrar la C, ya no voy a encontrar la J, ya no voy a encontrar la G, no voy a encontrar eh, esta combinación, wa, no voy a encontrar la combinación ki o que usualmente podamos incurrir y expresar pensando que sigo haciendo como la lengua, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los componentes a nivel de mm, silábico? Lo siguiente, ustedes pueden encontrar una sola sílaba como una forma de componente, por ejemplo, decir la palabra atok. Si yo separo, una es una sílaba. La A compone una sílaba. Puedo encontrar, por ejemplo, Kakash. Sí, puedo encontrar una sílaba que está así. Muy bien. Z, consonante vocal. Pero sí lo que no voy a encontrar, estimados colegas, dentro de estas composiciones silábicas es, como les hemos indicado, con estas formas finales. No hay.
¿ya? Lo más usual, lo más recurrente que evaluando la parte escrita encontramos ahí. Entonces, o en esta parte secuencial, por ejemplo, Waka, pues puede encontrar una consonante con vocal alargada. Puede encontrar lo siguiente, son tal vez allí, son una consonante, una vocal y una consonante. Y así sucesivamente, ¿no? Cuando voy analizando la parte. Entonces, lo que queremos es que ustedes puedan hacer la forma silábica de las palabras que venimos trabajando, de las palabras que nosotros venimos indicando. Ya, muy bien. Ahora nosotros tenemos que tratar de buscar la coherencia también. Ya, como ayer vimos, nuestras respuestas para dar el componente, el expresivo que expresa, indica, debo yo darle un contexto adecuado. Por ejemplo, Achawayata y Achacuyan y Achaco. Tal vez eso pudiésemos expresar, pero no estaríamos cumpliendo con una estructura ya estandarizada. Entonces no compone, ¿no? Entonces siempre se ha dicho que se inicia desde el nivel del sustantivo. Entonces, ¿quién es el sustantivo allí que estamos apreciando? Maestro, disculpe, antes que continúe, ahí hay una palabra arriba, cutra, ¿es lo mismo que cocha? Sí, puede ser usual, sí, sí. Sí, Ah, sí. ya, gracias. Así, ¿no? Entonces, trato de buscar que la expresión, que la indicación inicie con un sujeto, ya sea de forma singular y plural. Luego, busco el elemento objeto, que en su mayoría pues está compuesta por el componente ta o el acusativo ta. Ya, entonces, ahí sé que estoy hablando del objeto. Vamos a marcar otro color, rojo. Y mi acción, ¿ya? Eso deben tener, por favor, pulir bien, ¿ya? Porque cuando vamos a entrar directamente a los textos, no me van a entender y se van a perder. Y entonces quiero que en estas partes que estamos iniciándonos, dominen que se la chavaya, dominen la estructura, dominen por qué se utiliza la cha con la tsa, en qué contextos no tampoco se pueda dar. Entonces, eso es, por favor. Entonces, esa parte es el que nosotros debemos de realizar en esta actividad. ¿Ya? Es siguiendo la estructura de la lengua, mínimamente. Deben tener ustedes o componer en este ensayo que estamos dando a conocerles, escribir en la propia lengua con su achabaya correspondiente, luego poder escribir con la estructura de la propia lengua, que es sujeto, objeto, verbo, y que yo pueda utilizar en su propia expresión y contexto. ¿Qué quiere decir? En los contextos que me van pidiendo, yo tengo que tener en ya. Esos son algunos criterios, ¿no? Que debo considerar para mí escrito. A ver, entonces ahí lo que les pedimos, por favor, una vez que les vamos o que ya les pasamos el material, ustedes tienen que reordenar al quechua central, ¿ya? Al quechua central, porque el ensayo, la propuesta, la evaluación, pues lo vamos a dar desde la mirada estándar del quechua central. Entonces, allí, por favor, ya ustedes deben practicar. Si no sale, pues podemos remejorar.
Luego acá yo les pido que cada uno de ustedes pueda ya utilizar las grafías en cuestión a las formas vocálicas. Ya, ustedes ya conocen, hablan y han pasado seguro a la segunda etapa de la escritura. Entonces, les avisan, pues, ¿no? Tienen que hacerles haber indicado que sí, tanta puntuación y puede pasar a la hora. Entonces, lo que dice el material es que cada uno de ustedes, dependiendo sus niveles de dominio de la lengua, deben utilizar las formas vocales, ¿ya? Escribe 6 oraciones, en cada una emplea una de estas gráficas. Ah, puede estar una de ellas. O si puedo, los dos lo puedo organizar. Y el ejemplo está acá, por favor. Propongo lo siguiente. Con lo más sencillos, iníciense con los pronombres personales, ¿ah? Donde yo puedo expresar han, takracho, hueita, kunatan, ubicado. Muy bien. En esta oración o este ejemplo propuesta está sencillamente la vocal sí, ¿no? No aparece las vocales alargadas. En la 2 es el que voy a poder utilizar la vocal alargada. Tal vez lo mismo, ¿ah? Miren, lo mismo, pero ya en la primera persona. Y eso también tienen que tener habilidad, por favor. ¿Por qué? Porque en un apartado les voy a explicar que tienen que estar al tanto de la información que les presenta en los textos de lectura y que a partir de allí ustedes pueden organizar. Noja, chakracho, huayta kunata, rica. Acá sí ya está apareciendo las formas alargadas. Muy bien. ¿Y qué expresa o qué indica? A ver, por favor. Casi los mismos elementos estoy utilizando, el mismo verbo, solo he cambiado de persona, de marcador del posesivo. Ahí, por favor, para tener que entender. A ver, ¿qué dirá? ¿Qué expresará? Y matajni. ¿O qué encuentran de distinto entre la oración uno y la oración 2? A ver, ya estamos dando síntesis de lo que hemos explicado en casi en todos los contextos de los dos aspectos fundamentales con las vocales y sus usos, ¿no? Y sus usos alargado de cada una de ellas. Muy bien. Y pues en los textos que ustedes van a estar produciendo, pues no va a aparecer esos contextos, por favor. ¿Ya? Esos contextos van a aparecer. Entonces, tal vez ya no diré no vacuna, ¿no? Tal vez lo puedo convertir en plural, lo puedo cambiar en forma distinta y eso me va a ayudar a entender. ¿Ya? Entonces, y así de a poquito debo comprender que la lengua es distinta. Incluso puedo ya trabajar, por ejemplo, sacracho, huevita con acá. A ver, el posesivo sigo manteniendo, pero la acción ya no es la misma. Ese es en otra persona. Y eso, ¿eh? A pesar que tienen las mismas estructuras, las tres oraciones,
Cada una de ellas expresa, indica distinto. ¿Ya? Entonces, más o menos hay que trabajar así para que ustedes me puedan identificar tanto los contextos de uso de las vocales cortas y las vocales alargadas en sus expresiones de la oración. Muy bien, cumplo con el requisito, sí. En un sujeto, que puede ser el pronombre, encuentro el objeto tat, encuentro que el verbo está al final, excelente. ¿Puede encontrar otros elementos circunstanciales? Indudablemente que sí, como el caso del locativo, lugar, que está allí presente, ¿no? En las tres oraciones, Vargas, no se escribe de acuerdo a su pronunciación. Se escribe de acuerdo a los contextos en que se pronuncia y se expresa posesivo y la acción de la primera persona. ¿Ya? Eso es lo que usted tiene que entender. No es a su de acuerdo a su pronunciación. No, no, no. Si yo puedo pronunciar la A, por ejemplo, no, cha, cha, cra, cho. Lo puedo pronunciar, incluso. Si yo lo pronuncio acá como forma alargada, sí lo puedo pronunciar, pero no es el contexto, ¿no? Eso es lo que tienen que entender. El contexto de escritura de las vocales alargadas es solamente en dos contextos. Cuando se marca posesivo y cuando se marca la acción en primera persona. Nada más. ¿Ya? Muy bien. Tal vez valga la aclaración ahí. Muy bien, estimados participantes, ustedes también tienen que hacer, por favor, por el texto es funcional a que ustedes tienen que practicar en casa, impreso, tal vez con la computadora y todo. Ajá, viene. Por favor, ya casi la paz. Entonces, lo que les propongo, por favor, a veces el Zoom, cuando les organiza a cada uno de ustedes, no me va a funcionar en que de pares, algunos entran, algunos no entran. Entonces, lo que les voy a pedir, vamos a cambiar de estrategia, es que ustedes acá, con sus propios conocimientos que ya se les ha vertido, que se les ha indicado, para los que tienen un nivel de básico o aún iniciándose con la escritura, podamos buscar del material otros cuantos léxicos acá. ¿Ya? Entonces, muy importante. Si en el caso aún todavía no pueda yo manejar, expresar, indicar. Fernando Silvestre, le vamos a corregir el texto, ¿ya? A ver. ¿Dónde se hace el alargamiento? Se hace en el componente de la raíz o de la base. Ya no puedo hacer alargamiento fuera de ella. Me explico. Tal vez respondiendo a Fernando. No puedo hacer fuera de este apartado de la raíz. Primero marco el posesivo y luego puedo marcar los otros componentes que vengan como pluralizador, locativo, finalidad, compañía, todo. Y me explico con esta palabra mama nomás, ¿ya? Y eso quiero que esté claro, por favor. Los alargamientos vocálicos de posesivos se marcan después de la palabra base. Mama, mamá, 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 pa, mamá, mamá, mamá,
y otros que ustedes puedan considerar pertinentes. Ya, entonces, primero se marca el posesivo y luego se determina, ya sea plural, locativo, finalidad, compañía, direccionalidad. Eso hay que recordar. ¿Lo puedo hacer acá? Ya no, porque ya no le compone a la base. Siempre todos tenemos que comenzar desde la base. ¿Ya? Entonces, pensar que después de colocar un componente y luego agregar a ello, ahí sí estaría desconociendo la estructura del uso de los posesivos. ¿Ya? Entonces, recuerde, por favor, primero se posesiona y luego se indica los otros componentes o los otros sufijos que hay que expresar. Muy bien. Esto nos pedía que hagamos un dictado para el reforzamiento, ya, por favor, pero lo vamos a pasar como una forma de que ustedes, por favor, con lo explicado, con lo detallado, ustedes mismos tienen que escribir, ¿ya? Profesor, antes que pase, por favor, Sí, sí, ¿ya? ahí donde Consultas dice, dudas, ¿ya? Consultas sí, donde dice dudas, con este 10 minutos que Rureypa te... Ñanmin, ¿eso me puede explicar ese Ñanmin? No, no le entiendo. ¿Dónde está? Ahí donde, ahí con la letra mayúscula. Es como decir Ujú. la secuencia, la actividad, porque Ah, dice ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces Ah, tienes que hacer Ñanmin, o una sea, eso es secuencia. una, o sea, se entiende para hacer una secuencia, ¿no? Claro. Ujú. Ah, ya. Gracias. Ya. O lo puedo con lo más sencillo de este es el ñi. Tal vez otra variante puedan encontrar. Secuenciar, ordenar o hacer actividad secuenciada es ñiqui, ñiqui. ¿Eh? Sí, obvio. Ñiqui, sai. Tal vez ese término sí puedan entender. Muy bien. A ver, por favor, entonces vamos a casi... quiero que en este apartado, por favor, cada participante, si llega en este nivel, tiene que hacer lo siguiente, ¿ya? En cada léxico que ustedes quieran proponer, que quieran expresar, lo hagamos en tres campos grandes. Uno, que sus léxicos estén sustantivos, ¿ya? Quiero que eso sí vayan practicando, por favor. Tienen que enriquecerse de sustantivos. Mama, teita, chakra, lo que ustedes consideren el elemento de la naturaleza, todo lo que sean sustantivos. Luego, quiero que segmenten su léxico en modificadores. ¿Cuáles son los modificadores más usuales de la lengua? Colores, números, demostrativos, cuantificadores, cuantificadores, adverbios,
Adjetivos. ¿Ves? ¿Cuánto debe conocer? Entonces, estamos reorientando que debo tener sustantivos, debo tener modificadores. ¿Qué más dentro de los modificadores? Colores, números demostrativos, cuantificadores, adverbios, adjetivos. ¿Ya? Eso deben tener segmentado. Y finalmente, verbos. Por favor, voy a pedir mínimamente que cada uno de ustedes segmente sus léxicos o sus formas lexicales en todo momento en esos tres campos. Sustantivos, modificadores y verbos. ¿Para qué? Porque eso me enriquece ya de forma organizada mi léxico. Ya tengo sustantivo, ya tengo modificadores, ya tengo verbos. A partir de lo que hemos desarrollado en la chavalla. Entonces ya debo escribir sustantivos de acuerdo con la chavalla. Debo tener los modificadores de acuerdo a la chavalla. Debo tener los verbos de acuerdo a la chavalla. Ya, entonces, eso es funcional. Entonces, si tienen esos tres elementos, la escritura les va a ser sencillo, por favor. ¿Por qué? Porque siempre necesito, estimados colegas, un sujeto. Guárdenme. Necesito un verbo. Y de acuerdo a sus componentes, ya sean números, ya sea colores, tamaños, formas, voy a organizar. Por ejemplo, quiero decir cantidades. Pukwarmi, pukwarmi, pukña. Pero ¿cómo juega? Tal vez allá. Profundo texto de cada uno de nosotros y enriquece, ¿ya? Entonces, enriquece nuestra redacción, ¿ya? Entonces, estos 2 días que estamos trabajando, por favor, repasando en la chavalla desde un nivel básico e inicio incluso, con las explicaciones que van a encontrar en el material, hagamos de esta forma. ¿Por qué? Porque estoy trabajando sustantivos, estoy trabajando verbos, estoy trabajando adverbios, estoy trabajando números. ¿Ya? Eso me va a ayudar. De esos sustantivos extraigo. De esos demostrativos extraigo, coloque en mi oración. De esos verbos, pues, extraigo y conjugo de acuerdo a la persona, ¿no? Entonces, esos son los componentes que deben manejar cada uno de ustedes, por favor. Ya, entonces, ¿para qué les estoy pidiendo el apartado que me hagan? Para que cada uno de ustedes, de acuerdo a sus niveles que tienen en con esta preparación, pues sea un poco más funcional. ¿Ya? Y ustedes mismos se van a dar cuenta si cumplen con estos requisitos. La escritura es sencilla, no es tan complicada, pero sí hay que tener criterios básicos, ¿no? Para reorganizar la oración, mejorar la organización, la oración o pulir nuestras expresiones. Muy bien. Si tengo alguna duda, no forma de ser. Es decir, por ejemplo, acá, ¿ya? Eso quiero que vayan investigando también porque algunas veces viene con enumerado, ¿ya? Como ya conocieron léxicos, aparte del diccionario que les voy a proporcionar y todo ello, antes de irnos, por favor, que con eso vamos a terminar. Decir, por ejemplo, si tengo, por ejemplo, runa y tengo nuna,
Según el quechua central, ¿quién es la Noupa Jorma? Que es la palabra más antigua. Es esta. Ya. Entonces. ¿Y quién es la más reciente? No. Si aún tengo dudas sobre eso, ¿qué es lo que puedo hacer? Tengo una escritura dudosa. ¿Cuál de ellos elijo? Entonces puedo consultar al diccionario. ¿Por qué se está dando runa y por qué se está dando no? Y la fuente, Immanuel, ¿por qué es la fuente? Porque es un estándar que utilizo para representar mi escrito a nivel del quechua. ¿Y cuál es la forma final? Entonces acá, ¿ya? Tengo duda, a ver, no sé cuál de ellas es la expresión. Bien, no sé si es runa o nuna. Ya me generó la duda. Pero para definir entre estas dos, hay una fe. Ahí está, ¿ya? El estándar del quechua central. ¿Y qué me dice el estándar del quechua central? Me indica que la palabra que voy a tomar en esas dos expresiones es la palabra con mayor antigüedad. Entonces, ¿quién es la palabra con mayor antigüedad? La palabra ru. ¿Ya? Y en ese caso, paso la forma final. Por eso es que se hace estos procesos. Por ejemplo, supongo, puedo poner Sara, puedo poner Jara, puedo poner Wasi, y voy a poner Wai. Y así sucesivamente, palabras que ustedes necesiten que estén con mayor soltura en poder expresarlo, necesito que ustedes también lo hagan, ¿ya? Por favor, me equivoqué. Shooting, putting, ahí está. Entonces, aún tengo duda de poder escribir así. Ah, mi variante dice en Jara, pero el estándar me dice Sara. Ay, mi variante digo guay, pero en la central me van a expresar que yo tengo que decir guasi. En el central yo hablo juti, pero en el central es shuti. ¿Cuál es la palabra que predomina en la mayoría o que en su mayoría usa? En el quechua central es sa, para decir maíz. En el caso de guay, guay, guasi, y guay es guasi. En el caso de Juti o Suti es Shu. ¿Ya? Así. ¿Y cuál es la forma final que nos presentan los manuales? Sara, Wasi. ¿Ya? Entonces, esa forma se toma para poder elegir y determinar ya la palabra de forma final. Porque en cada una de nuestras variantes vamos a encontrar estos pares. Entonces, cuando ya queremos escribir solamente en nuestra variante, pues estamos conociendo solo nuestro dialecto, no las otras formas de pronunciar. Entonces, si tenemos aún dudas sobre qué palabra la tomo, qué palabra voy a tomar, por ejemplo, aquí que hemos explicado, Cheipita y luego Seipita, y hemos explicado que son los mismos, ¿no? Pero ¿qué pasó? Pues por haber indicado que esta grafía o esta palabra tiene la connotación más antigua, debo tomar y debo argumentar porque es el estándar que toma el quechua central por adopción a la antigüedad. ¿Y cuál es la palabra final para la parte escrita? Chay. ¿Ya? Esos son algunas de las cosas que deben tener en consideración para adoptar ya la parte escrita de las palabras. ¿Ya? Muy bien.
Sí, levantó la mano Jesús. Escuchamos. Con él finalizamos, por favor. Jesús levantó la mano. Puede activar su audio, está habilitado. Maestro Walter Hugo, no sé si puedo consultarle. Por supuesto, estamos para eso estamos. Mira, mi duda es cómo validar, ¿no? De dos o tres palabras que hay, y cómo validar lo que es quechua central, ¿no? Porque algunos desconocemos si fue el primero, el otro, o el más antiguo, el reciente, Ah, de ya, acuerdo a las ya. variantes, ¿no? Entonces, ya muy bien. Debo tener en cuenta lo siguiente. En las grafías que usted va a tener en cuenta en la parte anterior, la sección, hay grafías, por ejemplo, la cha da a incluso es así. La tra genera en su composición histórica a la cha. Esta cha le da vida a la tza. Y esta tza le da vida a ta. Entonces, hay un rastro lingüístico que hacen los lingüistas, ¿no? Porque esa es su función. Entonces, ellos han estudiado y por eso hay un manual. Eh, entonces, la tra me trajo a la cha, la tza, evolucionó hasta. ¿Qué pasó también con la ra? ¿Quién fue primero? Fue la ra, y inmediatamente en su evolución propia de la lengua apareció la na. ¿Qué pasó con la sha? Apareció sha, pero en su evolución dialectal en cada zona, porque la lengua no es estática, dio a la ja. Ya, entonces, en esos componentes, por ejemplo, en shuti, juti, tengo el significado propio mismo, debo optar quién es la antigua entre esas dos expresiones. En el caso de la ra y la na, si tengo el mismo componente, el mismo significado y tiene alguna diferencia en alguna letra, pero es lo mismo en castellano, significa lo mismo, así. Ya, entonces, de esa forma, por favor. Esa es la adopción que uno debe tener en cuenta. Claro, acá en esta parte no hemos explicado a detalle la evolución histórica de cada grafía que uno ha visto de la chavaya. Simplemente en este apartado le estamos indicando tales achabayas y aparecen, ¿no? Entonces, ahora sí creo que con eso pueden hacer la adopción ya explicada por qué se da o cómo funciona la forma de poder estandarizar. Ujú. Tal vez la duda iba por allí y tal vez hayamos cumplido en resolver esa duda. Muy bien, entonces, estimados participantes, por favor, antes que nos vayamos, les comparto el drive, por favor, por nuestro chat del Zoom. Y luego ya pues de manera formal estaré enviando al coordinador, por favor. Lo que sí voy a poner solamente como lector para que ustedes puedan tener el material. Ya estoy enviando el drive, por favor, al chat del Zoom. Ya se les envié, entonces hay que entrar y descargar. Hasta lo que se ha trabajado hoy día está el material en Word. Lo que se ha explicado de manera teórica está en el PPT. Y seguramente allí ya vamos a alimentar otros recursos más que necesitan. Ah, incluso está la rúbrica, por favor. Quisiera que se vayan específicamente a la página de la rúbrica o si quieren pueden escribir todo el componente de las rúbricas
para que se puedan. Pero como estamos en la parte de la rúbrica de la evaluación escrita, entonces eso sería lo más pertinente que ustedes ya lo tengan impreso, ya tengan impreso y cuáles son los criterios tanto para la competencia escribe, para la competencia lee. Por favor, eh, luego se les explicará ya cuando vamos a detallar a profundidad esos dos puntos claves para cada uno de ustedes. Entonces se encuentran en el Drive, la rúbrica, encuentran el PPT de ayer y hasta lo que se ha trabajado de hoy día, el material en Word. Ya, muy bien, entonces gracias. Nos estamos viendo la semana que viene, por favor. Ya, para la semana que viene, por favor, sería bueno que todos hayan desarrollado e impreso el material, porque no nos vamos a abastecer en revisar uno por uno de forma digital. Si hubiese alguna consulta, duda a partir de lo presentado, unos 10 minutitos daremos a las preguntas que nos generen mayor demanda cognitiva para poder entender, eso será que se explique, ¿no? O con otros ejemplos para que ustedes puedan dominar muy bien el Achabaya. Si dominan muy bien el Achabaya, no lo duden que la escritura les va a salir más coherente, cohesionada. Porque si yo desconozco el Achabaya, no voy a poder escribir de la mejor manera, ¿no? Su pronunciación es importante, allí se les está presentando para que ustedes puedan trabajar. Ya, muchas gracias. Tinkunante kama, topanante kama, yapeki kunawan yachako. Evacuy. Ay, wala, ya chacho.